Bienvenidos a Top 11 Guía y esta vez hablaremos sobre las habilidades especiales. Me veo obligado a hacer este tema una serie, ya que hablar de todas las habilidades especiales en un solo video pues hará que dicho video dure 3 días. Otra cosa más, no hablaremos de las habilidades especiales que obtenemos del patrocinador, ya que dichas habilidades son exclusivas y son pocos los jugadores que las poseen o que pueden ganarlas. Mientras que las habilidades tradicionales, todos podemos acceder a ellas, no importa si tienes dinero o no. Así que vamos a empezar con los conceptos básicos de este tema. ¿Qué son las habilidades especiales? Una habilidad especial hace que nuestro jugador pueda ser más determinante en ciertas jugadas, y esto dependerá de qué habilidad posea, evidentemente. Lo que tenemos que tener claro es que una habilidad especial permite también que nuestra formación consiga un rumbo, o mejor dicho, un modelo que podemos explotar con la mentalidad del equipo. Pero esto lo hablaremos en la siguiente pregunta. ¿Cómo usar las habilidades especiales? Me gustaría darle una respuesta directa y corta de cómo hacerlo, pero prefiero fundamentar el por qué las vamos a usar y así poder entender su naturaleza. Para usar las habilidades especiales se necesita tener claro los siguientes conceptos. ¿Cómo coloco la habilidad especial a mi jugador? ¿Cómo yo sé a qué jugador colocarle una habilidad especial? ¿Y cómo yo sé qué habilidad especial colocarle a ese jugador? Comenzaremos con lo más básico, que es cómo colocar una habilidad especial a nuestro jugador. Así que nos vamos a dirigir a cualquier jugador que no posea una habilidad especial. Y si nos damos cuenta, nos vamos en la sección donde dice habilidad especial, que en este caso sale ninguna y al lado me sale un signo más. Le damos aquí y nos va a aparecer las habilidades que este jugador puede aprender. Ahora, debemos tener claro de que una vez que nosotros seleccionamos una habilidad especial, nosotros no podemos cancelarla y mucho menos cambiarla. Lo que sí podemos hacer es pausar su progreso, pero evidentemente nosotros no podemos quitarla, ni mucho menos poder cambiar otra habilidad especial que nos haya interesado. Por ese motivo nosotros tenemos que tener muy claro qué habilidad vamos a utilizar, ya que una vez dado el botón comenzar, ya no hay marcha atrás. Así que tienen que tener mucho cuidado. Y de hecho, precisamente por ese motivo estamos haciendo este video, para nosotros tener en claro qué habilidad necesitamos y el por qué la vamos a usar. Lo siguiente que debemos saber es cómo yo sé a qué jugador colocarle una habilidad especial. Para esto, ustedes tienen que tomar muy en cuenta estos dos factores. El primero es que tiene que ser un juvenil y el segundo factor es que su calidad tiene que ser baja. Todos estamos de acuerdo que un juvenil progresa mucho más rápido que un veterano. Es algo bastante evidente en Top 11. Pero si queremos que nuestro juvenil aprenda de manera rápida su habilidad especial, debe tener su calidad baja, aproximadamente entre 3 estrellas o 4. Si son menos estrellas, pues mejor aún. Ahora bien, ¿por qué se debe cumplir estos dos factores? Es muy simple, esto nos ayudará a que dichas habilidades especiales sean aprendidas de manera rápida y eso nos ahorrará tiempo y lo más importante, verdes. Ahora bien, lo último que debemos saber es lo siguiente. ¿Cómo yo sé qué habilidad especial colocarle a un jugador? Esto es muy complicado de responder, ya que cada habilidad desempeña un papel diferente y esto nos deja muchas opciones para moldear a nuestra formación deseada. Recuerda lo que les mencioné hace un momento, que una habilidad especial puede hacer que nosotros explotemos nuestra mentalidad del equipo
pues es aquí donde sucede esto. Y para lograrlo, nosotros primero debemos entender cada una de las habilidades especiales que podemos conseguir, para así tener claro qué habilidad especial colocarle a nuestros jugadores. Pero como lo mencioné al principio, esto lo trataremos en diferentes secciones para que este video no sea eterno. Mientras tanto, vamos a ver unas curiosidades sobre las habilidades especiales que pueden interesarles. La primera es que cuando un equipo posee jugadores con habilidad especial en su plantilla titular, pues en la próxima temporada su valor del club subirá considerablemente. La segunda curiosidad es que las habilidades especiales dan pie a un tema llamado plantilla perfecta, que está en el sitio web top11guia.co, y que a su vez plantilla perfecta da comienzo al tema llamado guía de formaciones. Y adivinen qué, ese tema también está en ese mismo sitio web, así que lo pueden encontrar muy fácilmente. Y por último, las habilidades especiales tienen concepto más abstracto de lo que tú crees. Ahora sí, considero que esto es lo más básico que debemos entender sobre las habilidades especiales. Como mencioné al inicio, en esta lista de reproducción que he decidido llamar habilidades especiales, nada original, eso lo reconozco, hablaremos de todas las habilidades especiales que el juego nos permite aprender, pero de forma gratuita. Es decir, que las habilidades especiales que obtenemos del patrocinador no serán explicadas, al menos no por ahora. Solo me queda decirles que espero os sirva la información.